Amén, hermanos. Vamos a gozarnos en el Señor, hermanos. Y Padre bueno, Dios de misericordia, Padre, deseo, Señor, con todo gozo y alegría, bendecir, Señor, a tu sierva. Padre, que tú mismo, Señor, la uses con todo tu poder para, Señor, la edificación, el consuelo, aleluya, y el consejo de tu iglesia. Padre, yo te ruego, yo te pido, Señor, que seas tú mismo, aleluya, usándola, Señor, con toda tu sabiduría, aleluya, para que tu iglesia, Señor, sea edificada y sea, Señor, llevada hacia adelante para seguir, Señor, tu senda, Señor, y alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Padre, Señor, gracias de antemano por ese manjar, aleluya, que tú vas a dar por medio de tu sierva. La bendecimos a la sierva María Elena Núñez y le decimos, aleluya, que está, aleluya, con toda libertad de Cristo para hablar con la libertad que Cristo la ha hecho libre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Alabamos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo por sus bondades y sus misericordias que tiene para con cada uno de nosotros cada día, ¿verdad? Y gracias al Señor, pues, que nos ha dado esta nueva oportunidad de estar aquí en su santo templo para deleitarnos delante de su presencia. El título de la prédica se llama Solo regresó uno. Solo regresó uno. ¿Quién de todos nosotros queremos ser ese uno? Yo quiero ser ese uno. Quiero ser ese uno. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Tenemos que darle toda la gloria al Señor y agradecerle por todas sus misericordias que Él tiene para con cada uno de nosotros cada día. Y vamos a leer en Lucas 17, en el versículo 15 y el 16. Gloria a Cristo Jesús. Bendito su nombre, Señor. Y dice la bendita y santa palabra. Gloria a Jehová de los ejércitos. Gloria a Cristo. Y dice la bendita y santa palabra del Señor. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Gloria a Cristo Jesús. Nos podemos sentar, hermano. Aquí vemos de que vamos a empezar hablando de Jesucristo. Aleluya. Y luego nos vamos a centrar en la palabra esta que acabamos de leer. Vemos que cuando Jesucristo dice de que Él salía, porque Él tenía 3 años para Él traer las buenas nuevas de salvación. Así es, amén. Porque vemos que Él fue el primer apóstol. Fue el primer apóstol porque Él fue el primer enviado de parte de Dios, amén, a traer las buenas nuevas, amén, de salvación. Amén. Y dice pues que Él vino a cumplir toda la ley, porque sabemos que Cristo nació bajo la ley. Amén. Cristo nació bajo la ley. Amén. Pero dice que aún así, haber nacido Él bajo la ley y hasta que Él empezó su ministerio, dice que Él empezó a cumplir la ley, pero también dice que Él cumplía la ley y aplicaba justicia. Amén. Aplicaba justicia. Amén. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, de que esta es una parábola. Y cuando decimos parábola, toda parábola dice que no lleva nombres. Pero cuando dice que es una historia en la Biblia, sí lleva nombres, ¿verdad? Por eso cuando leemos decimos la historia. ¿Por qué? Porque lleva nombres. Pero si decimos parábola, no lleva nombres. Y aquí esta parábola se trata, dice, de los 10 leprosos limpiados. Y dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Vemos que Jesús pues dice de que Él, para desplazarse de un lugar a otro, dice que Él caminaba días enteros. Caminaba días y Él no se cansaba. Por eso fue que a ellos les pusieron los del camino. Amén. Los del camino. Amén, amén. Y ya luego más después, en Antioquía de Pisidia, ya no les decían los del camino, sino que les decían cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo.
Entonces dice que Jesús caminaba grandes distancias para él llevar las buenas de salvación. Y dice de que él siempre procuraba pues desplazarse a lugares donde él sabía de que necesitaban la palabra del Señor. Y vemos que en esos entonces los samaritanos, que ya sabemos por qué se llaman samaritanos, ya sabemos, varias veces les ha explicado aquí, los samaritanos pues dice de que ellos eran como desechados por los judíos. Porque si nosotros nos vamos a escudriñar las escrituras, vemos que los judíos a los gentiles o los samaritanos dice que los tenían, ¿verdad? Así como se puede decir como una cosa inmunda, que dice que que dice que si ellos se relacionaban con ellos, pues dice que ellos tenían que hacer un rito de purificación. Pero dice de que Jesús vino, él, a quitar todos esos enigmas que habían en aquel entonces. Y dice de que él siempre se desplazaba donde él veía la necesidad de llevar aquellas buenas nuevas de salvación. Entonces dice que él yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando una gente de esas entonces, pero si eran judíos, dice de que si tenían lepra, dice que eran personas marginadas y echadas fuera de la ciudad. Dice que ellos tenían que dejar familia, tenían que dejar trabajo, tenían que dejar casa, tenían que dejar todo. Y dice que salían afuera de la ciudad y no se podían acercar a nadie. Así es. Porque según la ley, dice que ellos, cuando alguien se acercaba cerca de ellos, dice que ellos gritaban, inmundo, inmundo. Él mismo decía, pues le decía a la gente que ellos estaban inmundos. Esa era la ley de esos entonces. Pero vemos que Cristo, él vino a quitar todos esos enigmas. Gloria a Cristo. Él vino a quitar todas esas enigmas que habían conforme a la ley. Y dice que ellos le gritaban al Señor. Y dice que alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le gritaban los 10 leprosos a Jesús. Le gritaban ellos. Para que el Señor, ellos ya sabían que el Señor, pues él tenía el poder para sanar. Que sabemos pues que la lepra en esos entonces era una enfermedad incurable. Era incurable, pero para el hombre. Pero para el Señor no había nada imposible. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y un ejemplo lo tenemos con Miriam, la hermana de Moisés. Vamos a ir a número 12. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. En número 12 vamos a leer en el versículo 14 y 15. En esos entonces, porque aquí vamos en números, vamos a leer la ley. O sea que es la Torá. La Torá comprende los 5 primeros libros de la Biblia. Y leemos en el versículo 14 y en el 15 que dice, esto se dio a causa de que Miriam, dice que habló, criticó a Moisés por haberse casado con una mujer cusita, o sea, con una morena. Entonces ellos pues estaban murmurando de Moisés y al Señor no le agradó eso. Entonces dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre les hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Y ésta sea echada fuera del campamento por 7 días y después, dice, volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días. El pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellas. Vemos que la ley lo decía, que cuando una gente pues tenía lepra, tenía que estar fuera el tiempo que la gente durara con lepra. Pero aquí el Señor le dijo 7 días a Moisés, porque dice que Moisés, él aún, de que él había sido criticado, porque ellos murmuraron de Moisés, dice que Moisés pues dobló rodillas y dice que le pidió a Jehová de los ejércitos que la sanara. Entonces, debido a eso, el Señor pues le dijo de que la lepra
iba a permanecer en María por 7 días. Y que 7 días ella tenía que permanecer fuera del campamento. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ir a Levíticos 13. Y vamos a leer en el versículo 45 y 46. Levíticos 13. Aquí estamos leyendo la ley con respecto a la lepra. Levíticos 13, 45 y 46, y dice la palabra del Señor. Y el leproso, dice, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, dice, inmundo, inmundo, dice. Y todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, dice, y habitará solo fuera del campamento, dice, será su morada. Eso decía la ley. Eso decía la ley. Pero acuérdense que cuando Cristo vino, dice que Él vino a cumplir la ley. Porque nadie podía cumplir la ley. Eran 613 mandamientos que tenían que cumplir. Eran 613 mandamientos y sabemos que la ley nos salvaba. La ley nos salvaba. Sí, porque vemos que la ley fue dada a través de ángeles a Moisés y luego fue dada al pueblo. Y dice que vino dada por ángeles. Pero dice que no salvaba. Y a través de la ley fue que fue revelado el pecado. Porque antes de que la ley no fuera dada, dice que pecaban, pero no sabían que era pecado. Ellos no sabían que era pecado. Pero a raíz de la ley, ahí decía, no robar. Entonces, si ya estaba dicho en la ley, ya se contaba como pecado. Gloria a Cristo Jesús. Bendito su nombre. Entonces ellos decían, ellos gritaban, Jesús, ten misericordia de nosotros. Le decían ellos al Señor. Y vemos en Mateo 9:27. Vamos a ir a Mateo 9:27. Gloria a Cristo Jesús. Bendito su nombre. Amén. Y dice en Mateo 9:27, y vamos a ver pues cuando también el Señor se glorificó en 2 personas que eran ciegas. Y dice la palabra así, pasando Jesús de allí, dice, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, vemos que siempre al Señor le gritaban y le decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Fíjense, o sea que estos ciegos, ellos pedían misericordia, ellos pedían ser sanados, porque ellos sabían de que el único que les podía restablecer la vista en esos entonces era Jesús, porque la ciencia, pues, ustedes ven que la ciencia es limitada, porque el hombre puede tener mucha ciencia. Ustedes ven que el hombre viajó a la luna, ahorita están haciendo unos grandes telescopios que dicen ellos que andan buscando no sé qué cosas del sol. Ustedes ven tanto que el Señor le ha permitido que ellos descubran muchas, descubran mucho. Pero aún así dice que hay enfermedades que el hombre no le han hallado cura. Y es bíblico. Porque dice que en los últimos días, dice, la ciencia se iba a aumentar. Pero sabemos que para el Señor no importa la enfermedad que sea, ni el problema que sea, porque dice que si la misericordia de Dios es, nosotros pues dice que el Señor abre caminos, abre sendas donde nosotros nunca nos imaginamos que pueda haber. Y eso así es. Gloria a Jesús. Entonces estos 2 ciegos siempre le decían, hijo de David, porque sabemos pues que de la tribu de Judá, de donde era David, pues allí pues fue donde el Señor Jesús fue descendiente de la tribu de Judá, ¿verdad? Y David pues era de la tribu de Judá. Y ese era un ruego común que casi todos ellos exclamaban cuando veían a Jesús. Ustedes ven que siempre cuando en vez de nosotros oímos, ¿verdad?, decían, Jesús, hijo de David. Yo antes, cuando yo no sabía de la palabra, yo decía, pero ¿por qué le dicen hijo de David? Decía yo en mi ignorancia, ¿verdad? Pero cuando uno ya viene a los caminos del Señor y uno escudriña, uno ve pues
la grandeza del Señor, ¿verdad? Toda la palabra del Señor tan linda que es, y uno pues ya sale de todas esas ignorancias que uno tenía antes de llegar a los caminos del Señor. Es por eso ahí la importancia de escudriñar la palabra del Señor. Eso ahí, porque yo les digo, yo tenía Biblia, pero yo no la estudiaba. Yo solo la abría y para colmo era dominguera. Era dominguera. Yo iba a la iglesia, yo sacaba la Biblia solo el domingo. Ya era llegando, yo la guardaba. Entonces así uno no sale de la ignorancia. Uno tiene que escudriñar la palabra del Señor. Uno tiene que escudriñar. Porque van a llegar tiempos, hermano, que usted no va a poder tener una Biblia en su mano. Pero si usted tiene la palabra en su cabeza, nadie se la puede quitar de allí. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, por eso es la importancia de escudriñar la palabra del Señor. Bendito Jesús. Entonces vamos a leer el versículo 14. Y dice, cuando Jesús los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, dice, que mientras iba, fueron limpiados. Imagínense, allí ellos estaban como en una, no sé cómo decir, pero quienes les dictaba a ellos de que eran leprosos y que tenían que salir fuera del campamento, era el sacerdote. Era el sacerdote, porque él como que era el doctor en esos entonces, ¿verdad? Porque dice que todos leprosos llegaban donde el sacerdote, él los veía y les decía, no estés lepra, afuera. Entonces ellos ya habían ido al sacerdote. El sacerdote ya los había declarado inmundos y ahora tenían que ir otra vez. Pero aquí vemos la obediencia de ellos. Porque el Señor les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Entonces dice que todos ellos pues fueron. Una cosa muy distinta si nos vamos a 2 Reyes 5. Vamos a ver en 2 Reyes 5. Gloria a Jesús. Vamos a ver. 2 Reyes 5. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Y dice la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, dice, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Aquí hay una cosa muy importante. Ustedes ven que los judíos, pues dice que ellos sacaban de fuera de su comunidad a toda persona que tenía lepra. Pero aquí los sirios, dice que ellos no sacaban a los leprosos, no, que ellos siempre seguían teniendo una vida diaria con aquellas personas. Porque aquí ustedes ven que el rey de Siria tenía como general del ejército a Naamán. O sea que ellos siempre se relacionaban, aún que dice que Naamán pues tenía lepra. Y dice, era este hombre valeroso en extremos, pero leproso. Y de Siria, dice, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Sabemos que en esos entonces, cuando algún ejército de algún país entraba a una ciudad y la conquistaban, dice que ellos se llevaban a todo lo mejor de esa ciudad que ellos habían conquistado. Igual que pasó como cuando conquistaron a Judá, ¿verdad? Que dice que se llevaron todo lo mejor. Entre ellos dice que se llevaron a Daniel y se llevaron a sus 3 compañeros. Pero ellos dicen que se llevaban lo mejor. Ya la gente que no tenía tal vez un estrato social alto, pues ya la dejaban para que ellas fueran las que cultivaran y trabajaran la tierra. Entonces vemos, ¿verdad? Que dice que Naamán, cuando ellos habían ido a conquistar, dice que se habían llevado a una muchacha que era judía para donde ellos. Y dice que esta muchacha pues le servía en la casa a la esposa de Naamán. Y esta le dijo a su señora, o sea, la muchacha le dijo, si rogase mi señora al profeta, le dijo, que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aleluya. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces vemos aquí, nos vamos a saltar al 8 y dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, ¿por qué? Porque el rey de Siria se había dirigido
al rey de Israel, diciéndole pues que sanara. O sea que allí había una mala comunicación. Entonces fue cuando el rey dijo pues que él no era Dios para sanar. Pero dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Le dijo Eliseo, ¿verdad? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Vemos allí, ¿verdad?, que Naamán fue desobediente al mandato de Eliseo. Porque Eliseo le dijo: ve y sumérgete 7 veces en el río del Jordán. ¿Y qué hizo él? Entonces dijo él: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Dijo él. Si me lavasen ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados, dice, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Le dijo: ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él, o sea, Naamán, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne, dice, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vemos, ¿verdad?, que allí fue una cosa muy distinta a los 10 leprosos, que los 10 leprosos, a lo más que recibieron el mandato, dice que todos salieron, obedecieron. Amén. Y dicen que en el trayecto, pues ya ellos fueron limpios, y ellos ya fueron limpios. Entonces vamos a leer, vamos a ir siempre a Lucas. Entonces dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Volvió glorificando al Señor. Uno de ellos, fíjense, uno de ellos fue el agradecido, que él vio, y dice que inmediatamente que él se vio sano, ya no siguió para donde el sacerdote, no, que dice que él se devolvió para donde Jesús. Y dice aquí: los otros ansiosos de ser declarados limpios, o sea que ellos iban apresurados donde el sacerdote para que les dijera: ya estás limpio. Fíjense, ellos iban ansiosos de ser declarados limpios para llevar una vida normal. ¿Y cuántos de nosotros no somos así, hermanos? Que tal vez cuando estamos enfermos, nosotros acudimos al Señor a que nos sane. Tal vez prometemos algo y cuando ya estamos sanos, nos olvidamos. Y la Biblia es clara. Dice que si usted promete, tiene que cumplir. La palabra lo dice. La palabra lo dice. Y entonces dice, para llevar una vida normal, siguieron su camino hasta llegar al sacerdote y se olvidaron de dar gracias. Entonces vemos, ¿verdad?, de que el único agradecido dice que fue uno. Dice que fue uno. Y vamos a leer en el verso 17 y dice la palabra así. En el 15, perdón. Entonces dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?, dijo el Señor. Fíjense, ¿y los 9 dónde están? Y dice, ¿y los 9 dónde están? Y vemos aquí pues que según la bendita y santa palabra del Señor, vemos que Él dice, el único que volvió, dice, es este extranjero. Entonces la palabra da a entender que los otros 9 eran judíos. Fíjense, amén. La palabra da a entender eso. Amén. Entonces, ¿qué es la enseñanza que nosotros tenemos de eso? Que hay veces que nosotros, siendo cristianos, no damos el testimonio que tal vez una gente que dice que no es cristiana, lo da con el Señor. Por eso dice que en aquel día vamos a ver sorpresas.
Vamos a ver sorpresa. Porque no creamos, hermanos, que solo porque somos cristianos y estamos aquí, nos vamos a salvar. No. También gente católica se va a salvar. Porque hay gente católica que no es idólatra. Hay gente católica y hay gente también afuera que dice no ser nada, pero le tienen temor al Señor. Y hay veces que nosotros, diciendo que somos cristianos, no le tenemos temor al Señor. Por eso el Señor dijo, ¿y dónde están los otros 9? Dijo, si solo este extranjero, este samaritano vino. Fíjense, o sea que los mismos judíos pues fueron mal agradecidos. No tuvieron la gratitud para darse la vuelta, regresar y darle gracias al Señor. Sino que quien volvió fue el samaritano. Entonces vamos a leer en Juan 4:9. Gloria a Cristo Jesús. Y vemos aquí pues que en esos entonces vemos nosotros que los judíos y samaritanos, como empezamos hablando al inicio, no se llevaban entre sí. Pero era por eso, porque los judíos querían conservar se puede decir, su raza, su descendencia pura. Entonces por eso es que ellos no se relacionaban con los samaritanos, que eran los de Israel del norte. ¿Pero por qué? Porque los samaritanos pues descendieron, cuando ellos fueron conquistados por los sirios, dice que el conquistador que llegó allí a Israel del norte, sacó la mayor parte de judíos, se los llevó y llevó gente de afuera para adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estos que llegaron se casaron con los judíos y las judías y empezaron a tener descendencia. Entonces, de allí es que se da inicio y le llaman los samaritanos, porque ya no era una raza pura. Porque si ustedes leen la historia de Moisés, ustedes van a ver que dice que el hijo de Leví se casó con una hija también de Leví. O sea que ellos trataban de mantener su raza pura. Pero los samaritanos ya no era pura, no que ya era, se puede decir como una raza impura, porque ya estaba mezclada. Entonces por eso es que los judíos les llamaban incircuncisos a ellos, porque ellos pues se creían que ellos eran los únicos merecedores de todo. Pero vemos que Jesús vino a quitar todos esos enigmas que había en ese entonces. Y vemos aquí en Juan 4:9 que dice el Señor. Y esto se trata de la mujer samaritana que descubre al Mesías. Y vemos aquí que en el 4:9 vemos cuando Jesús pues llega al pozo donde ella estaba sacando agua, que fue cuando él se le acercó, y él le pide agua a ella, porque ella está sacando agua del pozo de su padre Jacob, dice ella aquí en la lectura. Entonces viene él y le pide agua, y ella le dice, ¿por qué me pides de beber tú a mí? Le dice, si judíos y samaritanos no se tratan entre sí, le dice ella. Allí vemos pues, que los judíos y los samaritanos no llevaban buena relación, pero a Jesús no le importaba eso. Amén. Ustedes ven que a Jesús cómo lo criticaban, porque él hasta sanaba en día sábado. Amén. Por todo eso los judíos a él lo criticaban. Cuando él comía con una gente que para ellos era pecadora, ellos lo criticaban. Pero Jesús, pues, según la palabra, dice que él vino a cumplir la ley. Amén. Pero a la vez que la cumplió, dice que él aplicaba la justicia. Amén. Porque dice también que quien, dice, teniendo 100 ovejas y pierde una, dice, no deja las 99 y va a buscar la que se le ha perdido. Fíjense. Entonces vemos que a Jesús, pues a él no le importaba que lo criticaran. Porque él vino, él solo tenía 3 años para él traer las buenas nuevas de salvación. Porque vemos que la ley fue dada a través de ángeles a Moisés. Pero ya las buenas nuevas de salvación, quien las vino a traer fue el mismo Jesús a sus discípulos. Vino a perfeccionar la ley. Amén. Así, porque la ley todavía está vigente. La ley todavía está vigente. Gloria a Cristo Jesús. Y si vemos en Hechos 10:28, vamos a ir a Hechos 10:28, vamos a ver que la palabra del Señor nos dice. Esto fue cuando Pedro, él visita la casa de Cornelio. Que vemos que Cornelio pues dice que él era un hombre
centurión de la compañía llamada la Italiana. Pero dice que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Imagínense lo que le digo yo. Él no era judío. Él no era judío, pero dice que era temeroso del Señor. Él dice que era temeroso del Señor. Y entonces dice que un ángel se le apareció, dice. Y mirándolo fijamente, Cornelio, y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Entonces fue cuando él le dijo que mandara a buscar a Pedro y le dio hasta la dirección, la casa, el nombre de la persona donde Pedro estaba. O sea que el Espíritu Santo, cuando él tiene algo con alguien que está sometido al Señor, porque para tener todos esos privilegios, hermanos, se necesita de muchas rodillas. Yo conozco hermanas que ellas, el Señor hasta les dice, ve a tal lugar, la casa es así, cuando toques te va a salir a abrir una mujer con tal vestido. O sea que el Señor da todos los detalles, pero se necesita mucho sometimiento de parte del Señor. Y vemos pues que Pedro dice que en esos entonces, pues él dice que estaba descansando arriba de la casa. Como las casas que ya no tenían teja en esos entonces, ¿no? Que era quizás como plafón, y allí dice que él estaba descansando. Cuando dice que él tuvo una visión, dice que se bajaba un lienzo con todo de tipo de animales. Y dice que en 3 ocasiones ese lienzo bajó y dice que le decía, Pedro, mata y come. Y el Señor le decía, Pedro dice que le decía, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Porque sabe ustedes que según la Torá, hay alimentos que pueden comerlos y hay alimentos que no los pueden comer. Amén. Y en 3 ocasiones dice que ese lienzo bajó y al final dice que le dijo al Señor, Pedro, no llames impuro a lo que yo ya he limpiado. Dice que le dijo la voz audible a Pedro. Y entonces fue cuando él le dijo, Pedro, te van a venir a buscar tantos hombres, tienes que ir con ellos, no temas en ir con ellos. Y entonces dice que Pedro, dice que él ya estaba advertido que iban a llegar esas personas de parte de Cornelio. Cuando él recibió la visita, dice que él se fue. Pero dice que cuando él llegó al lugar, dice que Cornelio ya tenía su casa llena. ¡Aleluya! Llena. Ya me imagino yo cuánta gente él no tenía en su casa esperando contento al discípulo del Señor. Y dice que cuando él llegó, dice que Cornelio hasta se le arrodilló y Pedro lo levantó. Dice que le dijo que no. Fíjense, cosas muy, muy contrarias a lo que sucede ahora. Aquí hay gente que se arrodilla hasta los besan. Pero no, Pedro le dijo, no, levántate. Amén. Y lo levantó. Aleluya. Y dice de que cuando Pedro empezó a predicarles las buenas nuevas de salvación, dice que él vio que el Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos. Y dice que todos empezaron a ser llenos y bautizados del Espíritu Santo de Dios. Y entonces Pedro les dijo, vosotros sabéis, le dijo, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén. Miren qué lindo. Bella la palabra del Señor, hermano. Amén. Bella la palabra del Señor. Amén. Y en el versículo 19 dice, y le dijo, cuando ya el samaritano se había arrodillado delante del Señor, y él dijo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo el Señor, levántate, vete, tu fe, le dijo, te ha salvado. Fíjense, tu fe, le dijo, te ha salvado. Vemos que la única barrera que había entre Jesús y el samaritano era la lepra. Pero ya Jesús ya la había sanado. Ya la había sanado. Y entonces, que regresó, dice que no solo recibió la sanidad física, sino que dice que recibió su sanidad espiritual. Igual en el caso, si nos vamos a Marcos 5. Vamos a ir a Marcos 5.
Marcos 5. En Marcos 5, en el versículo 25, dice la palabra así. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, dice, y tocó su manto, porque decía dentro de sí, o sea que ella tenía una gran fe, y decía entre sí, si tocare tan solo su manto, dice, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te apretas y dices, ¿quién te ha tocado? Aleluya. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El Señor sabía quién lo había tocado. El Señor sabía, pero él quería ver que la persona que lo había tocado, pues lo confesara con su boca. Porque el Señor sabe todo lo de nosotros, porque la palabra lo dice, que el Espíritu Santo dice, antes de que la palabra salga de su boca, Él ya sabe lo que nosotros tenemos dentro de nuestros corazones. Porque dice que aún el Espíritu Santo de Dios dice que escudriña hasta lo más profundo del corazón del mismo Dios. Eso lo dice la Biblia. Y entonces dice aquí, dice, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Porque ella tenía temor de decirle al Señor, porque ella era una mujer, según la ley, era una mujer inmunda. Era una mujer inmunda. Si ustedes quieren saber más de eso, váyanse a Levíticos 15, para que lo puedan saber, ¿verdad? Vamos a ir para que lo entendamos. Vamos a ir a Levíticos 15. Gloria a Jesús. Y dice la bendita y santa palabra del Señor. Vamos a leer en el versículo 19. Vamos a ver lo que decía la ley conforme a las mujeres con flujo de sangre. Y dice la palabra del Señor. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y dice en el 20, todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmunda. También todo aquello sobre lo que se sentare también será inmundo. O sea, lo dice casi 2 veces. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Vemos pues lo que dice la palabra aquí, ¿verdad? De las mujeres que están con su menstruación. Y si nos vamos al versículo 25, aquí ya no es menstruación, no, que es enfermedad. Y dice, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo con la impureza de sus costumbres. Más dice, en el 28, y cuando fuere libre de su flujo, imagínense, o sea, que después que ella ha sido sanada de esa enfermedad, fíjense lo que dice todavía la palabra del Señor, ya que ella ha sido sanada de la enfermedad, dice, y si fuera libre de su flujo, contará 7 días, y después dice, ya ella será limpia, ya no estará ella contaminada. Y vemos pues que para el Señor todos esos prejuicios Él los vino a quitar. Él los vino a quitar. Y vemos allí, ¿verdad, hermano? De que para el Señor, pues en esos entonces vemos de que aún siendo Él un rabino, porque Él era rabino, el Señor era un rabino, o sea que Él era un maestro. Él era un maestro. Y vemos pues que Él era muy perseguido, porque a Él los fariseos en ese entonces dice que ellos andaban detrás viendo todo lo que Él hacía, porque por todo lo que Él hacía lo acusaban.
lo acusaban al Señor, lo acusaban. Imaginen la causa por lo que al Señor lo crucificaron, fue solo por decir que era hijo de Dios. Amén. Fíjense, por eso fue que a él lo crucificaron, porque él dijo de que él era hijo de Dios. O sea, ¿qué dijeron ellos? Que él era un blasfemo, que él era un blasfemo, según ellos. Pero vemos pues que el Señor trajo la verdad. Él trajo la verdad. Y a él no le importaba decir la verdad, sea a quien sea. Por eso ahí la importancia, hermanos, de nosotros, ¿verdad? Es que tenemos que leer la palabra. Tenemos que salir a evangelizar. Tenemos que ver cómo nos ponemos ya este año para ver cómo preparamos grupos y salir a las calles. Porque es necesario cumplir con todos los mandatos del Señor. Porque es lo que el Señor quiere, que obedezcamos. Porque usted puede venir todos los días de la semana a los cultos, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Pero si usted no obedece, ustedes ven aquí, nada más. Él las regañadientes, él dijo que no eran más mejores las aguas del río Farfán que las aguas del río Jordán. O sea que él estaba viendo como que las aguas lo iban a sanar. Pero a él lo iba a sanar la obediencia. Porque Eliseo le dijo, porque si ustedes leen la historia, ven que él en el camino decía que cuando llegue, que va a salir el profeta, que le va a poner la mano en la cabeza, que le va a poner la mano en la llaga. O sea, él se iba inventando todo lo que él pensaba que iba a suceder cuando él llegara donde el profeta. Pero como dice que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos del Señor. Él sabe las maneras como él va a actuar. Gloria a Jesús. Entonces vemos pues, hermanos, de que tenemos, como decimos nosotros, que ya el tiempo del Señor ya está cerca. ¡Aleluya! Porque ya todas las profecías se están cumpliendo, hermanos. Tenemos que ponernos en este año que viene, tenemos que buscar la forma de cómo hacer grupos y salir a evangelizar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, Dios los bendiga en esta noche. Ha sido para mí un gusto estar aquí delante de ustedes. Dios me los bendiga. Amén. Aleluya. No es tan solo, aleluya, ese gusto y ese gozo con el que lo ha hecho, sino que también, aleluya, lo ha hecho en obediencia. Y eso es lo que al Señor le complace, la obediencia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Puede bajar las luces si quiere, siervo de Dios, del otro lado, pero debo recordar un versículo que dijo la sierva. En Marcos capítulo 5, versículos, aleluya, 33, aleluya. Cuando Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y esta mujer en el versículo 33 de Marcos 5, 33, dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, termina diciendo toda la verdad al Señor. Yo te invito en esta noche, del otro lado de la cámara, a la persona que sabe que Dios le ha tocado, aleluya. El Señor desea que lo confiese. Aleluya. ¿Quién, aleluya, ha sido tocado? Aleluya. Bendito Dios por el Señor. El Señor sabe que Él, aleluya, te está hablando. Él lo sabe. Él conoce cuál es tu nombre. Él sabe la necesidad que tienes de Él. Y el Señor te está extendiendo esta invitación. Y te está pidiendo que venga Él, aleluya, contrito y humillado a decirle la verdad a Cristo. Y el Señor está extendiendo esta invitación para que aceptes al Señor como tu Salvador. Y así vas a orar conmigo si has hecho esa decisión. Y dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Señor, reconozco que tú has dado tu vida en la cruz del Calvario para con tu sangre limpiarme de mis pecados, como has hecho con todas estas personas en este mensaje el día de hoy. Señor, yo sé, reconozco que soy pecador, pero yo vengo ante ti reconociéndolo y arrepintiéndome, Señor, y pidiéndote que me limpies de mi pecado con tu sangre preciosa. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y, Señor, me recibas, aleluya, como un hijo tuyo. Gracias, Padre, por el perdón de todos mis pecados, y permíteme, Señor, de ahora en adelante buscarte y seguirte como hicieron cada una de estas personas. Gracias, Padre, por ese perdón.